mujer vestida de negro desciende del tren bajo la niebla de un invierno que parece no terminar. Nadie sabe su nombre. Nadie la esperaba. Pero todos, absolutamente todos, temen lo que viene con ella. En el bolsillo del juez muerto, una carta. En su mirada, la memoria de una madre olvidada. Y en sus manos, el poder de cambiarlo todo. En esta historia de secretos familiares, mujeres silenciadas y herencias que no se escriben con oro, la verdad tiene el rostro de una viuda que nadie conocía, pero que todos recordarán. Bienvenidos, soy Alba. Cuéntenme en los comentarios desde qué país están escuchando esta historia. Y respondan, ¿qué es lo que más aman de los romances de época? Busca un rincón tranquilo y déjate llevar. La historia está a punto de comenzar. Wallenburg, Austria. Invierno de 1912. Aquel día, la niebla no era un fenómeno del clima. Era una advertencia. Desde la colina, la ciudad entera parecía suspendida entre el pasado y lo que aún no se atrevía a pronunciar. Era una mañana que no prometía sol, ni luz, ni respuestas. El tren llegó con retraso. Su silbido no fue alegre ni ceremonial, sino ronco, como el último suspiro de alguien que ya no puede pedir perdón. Las ruedas chirriaron con pesar sobre los rieles cubiertos de escarcha, y de uno de los vagones más austeros descendió una figura que hizo que los pocos presentes en la estación contuvieran el aliento. Vestía de negro riguroso, sin ornamentos. Llevaba un sombrero sencillo, adornado apenas por un velo de tul que caía hasta la altura de los pómulos, y guantes de encaje que ya no eran nuevos. El vestido, de lana gruesa, estaba ceñido a la cintura por un cinturón que alguna vez fue elegante. Las botas, bien lustradas pero de tacón bajo, revelaban la costumbre de quien camina más de lo que habla. Y en la mano izquierda, por encima del guante, brillaba un anillo antiguo con un escudo apenas legible. Quienes lo notaron, y fueron varios, guardaron el dato en el rincón más supersticioso de su memoria. Irena Weiss. Así figuraba en el papel que sostenía el conductor del carruaje de alquiler, contratado por alguien que prefirió no ser mencionado. Irena, en realidad, no pertenecía a ese paisaje. Y sin embargo, al pisar el andén, dio la impresión de que había regresado a un lugar que alguna vez le fue negado. La estación estaba casi vacía. Un niño vendía periódicos con las manos entumecidas por el frío, y una mujer mayor sacaba agua caliente de un termo de hojalata para servir un café improvisado. A un lado, un joven delgado con abrigo de tuid marrón y una libreta de cuero observaba con atención. Thomas Brenner, periodista del semanario local, solía captar el movimiento de Wallenburg como quien sigue el curso de una enfermedad, con paciencia clínica. Había aprendido que, en un pueblo como ese, los grandes escándalos no estallaban con estruendo, sino que caían, silenciosos, como copos de nieve malditos. Aquella mujer era un copo negro, y venía a enterrar algo. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Thomas, acercándose con prudencia. Ella lo miró sin detenerse. A través del velo, sus ojos parecían más oscuros que el clima. «Un café», dijo simplemente. «Caliente, si es posible». Thomas no insistió. Aprendió en un segundo lo que le tomaría años describir en palabras. Esa mujer no estaba allí para hablar. Estaba allí para terminar algo. La siguió con la mirada hasta que se perdió entre la bruma que subía hacia la Plaza Mayor. Detrás de ella, una estela de inquietud. Mientras tanto, en el salón principal de la mansión Hollen, Matilde ajustaba el broche de su collar frente al espejo. No necesitaba verlo para saberlo. La mujer había llegado. El aire cambió, como si el mundo comenzara a oler distinto cuando se abre una tumba antigua. Matilde no era mujer de supersticiones, pero sí de presentimientos. Y ese día, su intuición olía a derrota. No por lo que había hecho, sino porque algo escapaba a su control. Cuando escuchó el sonido del carruaje que se aproximaba, no fue a recibir a nadie. Ordenó a los sirvientes que no abrieran la puerta principal, que entraran por el lateral, que todo fuera discreto. En la iglesia del pueblo,
el cuerpo del juez Conrad Hollen yacía expuesto en su ataúd de roble, cubierto con una tela púrpura bordada en hilos de oro. El aroma a incienso no lograba tapar el hedor suave de la muerte. La gente entraba en silencio. Dejaba su respeto en forma de miradas breves y se marchaba sin preguntar demasiado. Irena cruzó la nave central como quien atraviesa un campo minado. No había lágrimas en su rostro, tampoco furia. Solo una especie de compasión resignada que incomodaba a quien la viera de cerca. Se acercó al féretro. Respiró hondo. Del interior de su bolso sacó un pequeño sobre doblado en 4. Estaba escrito con tinta azul y llevaba un solo nombre: Josefa. Lo introdujo en el bolsillo interior del abrigo del juez. Lo hizo con cuidado, como si quisiera evitar que la carta rozara el corazón muerto del hombre que la traicionó antes de que pudiera llamarlo padre. «Disculpe», susurró una voz joven a su lado. Irena giró la cabeza lentamente. Una joven de rostro delicado y ojos verdes la observaba con una mezcla de temor y curiosidad. «¿Usted es...?» «No importa», interrumpió Irena con gentileza. «Ya se sabrá lo que tenga que saberse». Elizabeth Hollen no estaba acostumbrada a que la interrumpieran, pero tampoco estaba acostumbrada a sentir que una desconocida sabía más de su familia que ella misma. Irena salió de la iglesia con la misma calma con la que había entrado. Detrás de ella, las palabras comenzaron a moverse. No las pronunciadas, sino las calladas. Horas más tarde, en un cuarto alquilado en la pensión más antigua de Wallenburg, Irena deshizo su maleta. Dentro, solo había lo esencial: un cepillo de cerdas duras, una muda de ropa oscura, un frasco con tinta negra y un cuaderno forrado en lino azul. Lo abrió. Escribió una frase, luego otra. Después, lo cerró. Se sentó frente a la ventana y observó la ciudad. El humo de las chimeneas se mezclaba con la niebla. Las campanas de la iglesia marcaron la hora en un lamento. Era mediodía, y parecía que el invierno recién comenzaba. Mañana entraría a esa casa. Mañana, por fin, pondría sus manos sobre lo que le fue quitado. Y si no podía recuperarlo, al menos le pondría nombre. Porque no hay peor herencia que el silencio. Y ella había venido a romperlo. La mansión de los Hollen no era una casa. Era un testigo. Y como todo testigo que ha guardado secretos durante demasiados años, sus muros no recibían con alegría a quien regresaba con la verdad en los ojos. La bruma no se disipaba del todo cuando el carruaje se detuvo frente al portón de hierro. Las ramas secas del jardín crujían como huesos bajo el peso de la escarcha, y la verja de entrada, flanqueada por 2 estatuas de mármol agrietado, parecía más un umbral de juicio que una bienvenida. Irena descendió sin que nadie la ayudara. Sostuvo su bolso con firmeza y alzó la vista hacia la fachada gris del edificio. El aire olía a madera húmeda, a flores olvidadas, a memorias mal enterradas. Las ventanas superiores estaban cerradas. Todas, menos una. Elizabeth la esperaba en la puerta lateral, vestida con un abrigo de terciopelo azul petróleo y guantes claros que no lograban ocultar su nerviosismo. Sus mejillas tenían el rubor de quien no está segura si ha cometido un error. A sus espaldas, la pesada puerta de roble estaba entreabierta, como si la casa misma se negara a abrirse del todo. «Señorita Weiss, puede entrar por aquí», dijo. No fue una invitación, fue una decisión. Irena no respondió. Caminó sin mirar a los costados, como si hubiera memorizado ese camino en sueños, y cruzó el umbral con una calma que parecía antigua. El pasillo estaba iluminado apenas por una lámpara de gas que oscilaba con el viento. Las paredes, recubiertas de paneles oscuros, llevaban retratos de antepasados cuyos ojos parecían moverse al ritmo de los pasos. Un reloj de péndulo marcaba el tiempo con una cadencia que recordaba un corazón que aún se niega a morir. «Mi madre no bajará», murmuró Elizabeth, bajando la vista. «Dijo que no se encuentra bien». Irena no se inmutó. «No vine a verla a ella». Elizabeth titubeó un instante. Después, sin decir más, se dio la vuelta y comenzó a caminar por el corredor,
guiando a la invitada hacia el salón de visitas. No era la sala grande, donde la familia recibía a políticos y banqueros. Era una estancia secundaria, junto a la biblioteca, más sobria, más vieja, menos vigilada. Irena no pidió permiso para sentarse. Se acercó al hogar apagado, pasó los dedos por la repisa cubierta de polvo fino y luego caminó hacia el piano. Lo tocó suavemente. Una sola tecla. Un sonido apagado, desafinado, pero suficiente para despertar a los fantasmas. Mi madre decía que este piano era lo único que no podía controlar, dijo Elizabeth, casi como disculpa. Irena sonrió apenas. Hay cosas que no se dejan domar, ni siquiera por los Hollen. Aquel comentario flotó en el aire como un veneno dulce. Elizabeth no respondió. Le ofreció té, pero Irena negó con la cabeza. En su lugar, se puso de pie y caminó hacia la estantería que cubría una de las paredes. Libros ordenados por color, no por contenido. Títulos en alemán, francés, latín. Algunos tan nuevos que aún olían a imprenta. Otros, deshilachados por el tiempo, llevaban marcas en las esquinas, subrayados, palabras arrancadas. Uno de ellos, colocado de forma descuidada, sobresalía apenas del resto. Irena lo tocó. Al hacerlo, una fotografía se deslizó desde el interior y cayó al suelo. Se agachó sin apuro. La imagen, en tonos sepia, mostraba a una joven de cabello recogido y expresión altiva. Llevaba un vestido sencillo y tenía una mano apoyada sobre el vientre, como si supiera que dentro de ella comenzaba una historia que nadie querría escuchar. Josefa. Irena no dijo nada. Guardó la fotografía en su bolso como quien recoge un trozo de sí misma del suelo. ¿La conocía?, preguntó Elizabeth, con esa mezcla de inocencia y temor que solo poseen quienes han vivido demasiado bien. La reconozco, dijo Irena. A veces, eso es más poderoso que conocer. Siguieron caminando por la casa. Irena iba tocando las superficies como si sus dedos pudieran leer los secretos atrapados en la madera, en el terciopelo envejecido de los sillones, en las molduras del techo. Cada rincón parecía devolverle una sensación sin nombre. ¿Le molesta si pasamos por la biblioteca?, preguntó Elizabeth, ya sin fingir cortesía. Irena asintió. La biblioteca tenía olor a papel viejo y perfume de lavanda seca. Era un lugar que, pese a su orden, parecía más vivo que el resto de la casa. Los libros no estaban alineados, algunos papeles descansaban sobre el escritorio sin plegar, y la ventana estaba abierta apenas un dedo, dejando entrar un aire frío que removía las cortinas como suspiros. Sobre el escritorio, una antigua máquina de escribir descansaba como un animal dormido. Negra, pesada, con las teclas ligeramente oxidadas. Irena se acercó y la acarició con los nudillos. No escribió nada. Solo cerró los ojos. Mi padre escribía sus discursos aquí, comentó Elizabeth. Yo lo veía, a veces, por el reflejo del vidrio. Se detenía, corregía, rompía hojas, siempre solo. Irena no abrió los ojos, pero sus labios pronunciaron, muy bajo: la soledad no es castigo, es consecuencia. Hubo un silencio, uno incómodo, lleno de palabras no dichas. ¿Por qué vino?, se atrevió a preguntar Elizabeth. Irena abrió los ojos y la miró. Fue una mirada suave, pero sin concesiones. Porque toda historia mal contada merece un nuevo narrador. No hubo más conversación. Caminaron de regreso hacia el jardín interior. Allí, una anciana jardinera, una de las pocas sirvientas que aún vivían en la casa desde los tiempos del primer Hollen, regaba unas plantas que apenas sobrevivían al invierno. Cuando vio a Irena, dejó caer la regadera. Se acercó lentamente, temblando más por lo que reconocía que por el frío. La miró de arriba abajo, como quien se encuentra con un retrato que creía perdido. «¿Te pareces?», dijo con voz cascada. «Dios mío, ¿te pareces tanto a tu madre?». Elizabeth se giró hacia Irena, sorprendida.
Pero Irena no confirmó ni negó. Solo tocó suavemente el brazo de la mujer, la ayudó a recoger la regadera y le sonrió con una ternura que no parecía tener dueño. Cuando volvió a entrar a la casa, algo se había quebrado. No en ella, en el silencio. Porque a veces, el verdadero sonido del pasado no es un grito. Es una voz que vuelve a pronunciarse, después de haber sido borrada. La noticia llegó sin ruido, como casi todo lo que importaba en Wallenburg. El carruaje del abogado apareció a primera hora de la mañana, cuando la escarcha aún dormía sobre los tejados y las chimeneas bostezaban humo lento. Era negro, discreto, sin escudo familiar, pero las ruedas eran lisas, bien cuidadas, y el cochero vestía guantes de cuero fino. No necesitaba anunciarse. Los criados sabían lo que significaba. Los papeles del testamento habían llegado. Irena observó desde la ventana del salón menor. No dijo nada. Su taza de café se enfriaba sobre la mesa, intacta. No era la impaciencia lo que la sostenía inmóvil, sino una extraña mezcla de expectativa y resignación. Cuando se espera justicia después de 30 años, una mañana más no parece gran cosa. Elizabeth entró al salón poco después. Sus ojos estaban hinchados, no de llanto, sino de insomnio. Llevaba un vestido de lana gris claro y el cabello recogido sin ornamentos. No usaba perfume. Olía a papel, a vela derretida, a hija silenciosa. «El abogado ya está con mi madre», dijo. Su voz era más formal de lo habitual. Irena asintió. No preguntó nada, ni sobre el contenido, ni sobre el tono en que Matilde habría recibido la lectura. Sabía, por instinto o por herencia, que el verdadero escándalo nunca ocurre frente a testigos. Ocurre después, cuando la soledad obliga a escuchar lo que el orgullo había silenciado. La invitación a la lectura oficial del testamento fue breve y elegante. Sello de cera, papel de lino, caligrafía sobria. A las 11 en punto en el Salón Dorado, el único espacio de la mansión que conservaba aún cierto esplendor, sin haber sido devorado por las telarañas del tiempo, Irena cruzó el pasillo en silencio, sus botas resonando apenas sobre las losas. Elizabeth caminaba unos pasos detrás. No intercambiaron palabras. Cada una llevaba consigo una historia distinta, pero ambas sabían que, a partir de esa mañana, esas historias dejarían de ser privadas. El abogado de Viena era un hombre delgado, con gafas redondas y una barba que parecía cultivada más por estrategia que por moda. Se presentó como Leopold Seiler y habló con la voz de quien no se conmueve con los dramas ajenos. El último testamento del juez Hollen fue redactado y sellado 4 días antes de su fallecimiento. Con plena conciencia de sus actos y testigos presentes, dijo, mientras desplegaba los papeles sobre una mesa. Matilde estaba sentada en un sillón tapizado en terciopelo bordó. Llevaba guantes, aunque nadie más los llevaba, y no los retiró en ningún momento. Su expresión era la de una reina destronada que aún conserva la postura del trono. «Proceda», ordenó, sin mirarlo a los ojos. La lectura fue rápida, sin adornos. Mitad de la herencia, propiedades, cuentas, bienes muebles y acciones, era asignada a la señorita Irena Weiss, nacida en la provincia de Estiria, en 1882, hija reconocida del fallecido. La otra mitad sería transferida a una fundación de Viena dedicada a la alfabetización y reeducación de mujeres declaradas insanas por razones morales. No hubo reacciones inmediatas, ni un jadeo, ni un llanto. Solo un leve temblor en la mano izquierda de Matilde, que rápidamente escondió en su regazo. Luego, se levantó sin decir una palabra, y salió del salón con la misma elegancia con la que se había casado, años atrás, con un hombre al que jamás había amado. El abogado guardó los papeles, miró a Irena con una formalidad cortés y se despidió. Fue Elizabeth quien rompió el silencio. «¿Usted sabía?» «No del contenido», respondió Irena con voz baja, pero conocía su intención. «¿Desde cuándo?»
desde que entendí que la culpa envejece más rápido que los huesos. Más tarde, Irena pidió ver el testamento original. No el documento legal, sino el borrador manuscrito del juez. Elizabeth accedió sin consultar a su madre. La llevó al estudio privado que permanecía cerrado desde la muerte de su padre. Abrió el escritorio con una llave que guardaba en un medallón. El aire en el interior era denso, como si el papel hubiera absorbido décadas de silencio. El cuaderno estaba allí, forrado en cuero marrón, con las esquinas gastadas. En la primera página, el juez había escrito su nombre completo y la fecha. Nada más. Las siguientes hojas estaban llenas de anotaciones, tachaduras, frases repetidas como si no supiera cómo empezar a pedir perdón. Mi hija no tiene apellido, pero tiene memoria. ¿Cómo se hereda el daño que no se nombró? Matilde nunca quiso saber. Yo no quise ver. Lo que hago ahora no es justicia, es redención a destiempo. Irena no lloró, ni sonrió. Cerró el cuaderno con firmeza y lo devolvió a su sitio. Al caer la tarde, caminó sola hacia el cementerio. Llevaba consigo un sobre sin sello, sin remitente, sin destinatario. Se detuvo frente a la tumba del juez, una losa imponente con letras doradas y mármol negro pulido. Dejó la carta a un costado. La sostuvo unos segundos más, como si dudara. Luego, la dejó allí. No firmé porque ya no importa quién la escribe, susurró. Lo importante es que alguien la lea. Cuando se dio la vuelta, Elizabeth la estaba esperando. ¿Eres mi hermana? La pregunta no fue agresiva, ni siquiera fue curiosa. Fue simplemente humana. Irena bajó la mirada. No como quien niega, sino como quien no necesita confirmar. Eso deberías preguntárselo a tu madre. Caminó sin apuro. Dejó atrás el camposanto sin volver la vista. Elizabeth se quedó allí, entre cruces y piedras frías, con el corazón latiendo como un tambor lejano. Al regresar a la mansión, fue directamente a la habitación de su madre. Tocó la puerta, una sola vez. Entró sin esperar permiso. Matilde estaba sentada frente al tocador, desmaquillándose con movimientos lentos, casi ceremoniales. No parecía sorprendida por la interrupción. «¿Por qué nunca me dijiste?», preguntó Elizabeth. «Porque no era necesario. ¿No era necesario que supiera que tengo una hermana?». Matilde guardó el pañuelo con el que había limpiado sus mejillas. Luego, alzó la vista hacia el espejo, donde el reflejo de su hija parecía más joven que nunca. Más viva. Lo necesario es una invención de quienes creen que merecen saberlo todo. ¿Y lo justo? Matilde no respondió. Se levantó con lentitud, como si el peso de su apellido la sostuviera aún en pie. Salió de la habitación sin decir una sola palabra. Elizabeth se quedó sola, respirando la misma fragancia que había impregnado su infancia: lavanda, polvos de arroz y secretos. Y por primera vez entendió que la sangre no hace familia. Pero la verdad, cuando por fin se atreve a mostrarse, construye algo más fuerte, algo que tal vez, con suerte, podría llamarse reparación. La lluvia comenzó de madrugada, sin aviso ni ceremonia, primero como un murmullo débil sobre los tejados de pizarra, luego como una confesión que no puede posponerse. Golpeaba los cristales con dedos largos y nerviosos, como si intentara despertar a quienes dormían demasiado tranquilos. En la mansión Hollen, cada gota parecía buscar una grieta, no en las paredes, sino en los recuerdos. Matilde ordenó cerrar todo: persianas, contraventanas, cortinas. Incluso mandó sellar la puerta del jardín con una tabla improvisada, como si el agua fuera portadora de algún mensaje que no estaba dispuesta a recibir. Caminaba por la casa como una centinela de porcelana, con los labios apretados y los guantes puestos, aunque no saldría al exterior. Su figura era una silueta en fuga, elegante, intacta y levemente temblorosa. «Nada debe entrar», ordenó. «Ni la lluvia, ni lo que arrastra,
Ningún criado se atrevió a cuestionar. Wallenburg había aprendido, con los años, que cuando una viuda poderosa habla con tono bajo, es porque el miedo ya se ha colado en las costuras. Irena, en cambio, no temía a la lluvia. La lluvia la hacía respirar mejor, quizás porque la había escuchado caer tantas veces tras los muros de piedra del orfanato, como una vieja canción sin letra, o porque su madre, según los fragmentos que aún conservaba, había dado a luz durante una tormenta. Esa mañana, mientras el mundo se recogía en sus rincones, Irena exploró la casa con lentitud felina. Sus pasos eran suaves, casi flotantes, pero sus ojos observaban con precisión quirúrgica. No buscaba objetos de valor ni recuerdos personales. Buscaba señales, rastros, huellas de una vida que había sido arrancada, pieza por pieza, hasta volverse irreconocible. En el despacho cerrado del juez, al que Elizabeth le había dado acceso sin decir nada a su madre, encontró una cómoda antigua de roble, con 3 cajones laterales. Todos parecían vacíos o decorativos. Pero al retirar un libro mal colocado, notó que el panel trasero de uno de los cajones tenía una hendidura apenas visible. Metió los dedos sin prisa, con la delicadeza de quien acaricia una herida ajena. El fondo se dio con un chasquido seco. Allí, envuelto en una tela azul, estaba el diario. Era un cuaderno encuadernado en lino crudo, bordado a mano en una esquina con una letra casi infantil. Josefa. El borde de las páginas estaba amarillento y olía a tiempo, a encierro, a cosas que nunca fueron dichas. Irena lo sostuvo entre las manos como quien sostiene el alma de alguien. Se sentó junto a la ventana y comenzó a leer. Las palabras no gritaban, susurraban. Desde el dolor, desde el encierro, desde esa soledad de mujer joven declarada loca por hablar demasiado claro. El doctor dice que no debo escribir, que eso altera mi pulso. Pero si no escribo, me deshago. A veces olvido quién soy. Otras veces me recuerdo tanto que me duele la piel. Nadie me escucha. Pero tú podrías, algún día. Irena pasó las páginas como si pasara los años. Josefa contaba su ingreso al sanatorio con voz nublada. Describía los días con nombres de estaciones. El invierno era la enfermera que no la miraba a los ojos. El otoño, las pastillas que no quería tomar. La primavera no aparecía nunca. Pregunté por mi hija. Me dijeron que fue entregada. No me dijeron a quién. La monja que me trajo un trozo de pan me susurró que la niña lloraba, pero que era fuerte. Me aferré a eso. Si mi hija es fuerte, entonces no fracasé del todo. Irena cerró el cuaderno un momento. Respiró hondo. Había algo en esas líneas que no era tristeza. Era una especie de coraje envenenado. Un intento de mantenerse cuerda en un mundo que la llamaba insana, por haberse enamorado de un hombre que la negó cuando más la necesitaba. Por la tarde, Irena se retiró del estudio. Dejó el diario en su habitación, dentro de una caja de madera que había traído consigo, y bajó al comedor. No había apetito, solo necesidad de espacio y de silencio. Elizabeth la esperaba junto a la chimenea, con un vestido color marfil y las manos cruzadas sobre el regazo. Llevaba el cabello suelto por primera vez desde que Irena la conocía. Al verla, alzó la vista y forzó una sonrisa. ¿Encontraste algo que buscabas? Más de lo que pensaba. Menos de lo que merecía. Elizabeth no insistió, pero esa noche, cuando supo que Irena dormía, entró en su cuarto con pasos suaves. No robó nada. Solo abrió la caja, retiró el diario y leyó. No todo. Solo 2 páginas. Una hablaba de una carta quemada. La otra, de una amenaza velada escrita por una mujer cuyo nombre no aparecía, pero cuya sombra lo ocupaba todo. Elizabeth cerró el diario con manos temblorosas. Salió del cuarto con la sensación de que su historia acababa de partirse en 2. A la mañana siguiente, la lluvia aún no se había ido. Irena, sin anunciarse, se dirigió a la iglesia del pueblo. El edificio estaba casi vacío, salvo por el sacerdote,
un hombre de rostro anguloso y cejas grises que no la saludó. Cuando la vio arrodillarse en el último banco, giró el rostro hacia el altar y fingió estar rezando. No le ofreció agua bendita. No le preguntó si necesitaba consuelo. Irena lo entendió. El silencio también puede ser castigo. Después de unos minutos, se sentó en el banco lateral. Sacó del bolso una hoja arrancada del diario. En ella, Josefa relataba su última noche lúcida, el canto que inventó para su hija. La canción no tenía melodía, pero tenía una promesa. No te olvides de mí, aunque no me veas. Mientras Irena meditaba sobre si dejar la hoja en el altar o en un confesionario vacío, escuchó pasos. Eran suaves, decididos. Thomas Brenner. El periodista había seguido su rastro como quien sigue un rumor con forma de mujer. «Perdón», dijo sin alzar la voz. No quería interrumpir. Irena lo miró sin sorpresa. «No lo haces. Eso es una historia real, escrita por alguien que ya no puede hablar». Le tendió la página. Él la tomó con cuidado. «¿Puedo publicarla?» «No aún, pero puedes guardarla, para cuando el mundo esté listo». Él asintió. Guardó la hoja dentro de su abrigo y se sentó junto a ella sin decir nada más. Esa noche, Irena salió sola del pueblo. Tomó un carruaje hacia el campo, hacia una pequeña casa donde vivía una mujer anciana con manos torcidas por el tiempo y ojos que parecían haber visto todo. La enfermera, la única que había cuidado de Josefa con ternura silenciosa. Cuando Irena entró, no necesitó presentarse. La anciana se puso de pie con dificultad, la miró unos segundos y comenzó a llorar. Irena también. No dijeron una sola palabra. Pero en ese abrazo demorado, Irena supo que algo se había sellado, que su madre, en algún rincón invisible del mundo, respiraba un poco más tranquila, porque a veces la verdad no huele a justicia, huele a lluvia. La mañana se levantó gris, con una neblina que se deslizaba por los pasillos como un gato antiguo. Nada en la mansión Hollen parecía moverse, ni los relojes, ni las cortinas, ni siquiera el aire. Había un silencio espeso, no como el de los cementerios, sino como el de las habitaciones donde algo está por romperse. Matilde se encontraba en la estufa de invierno, una sala que ya no era usada desde hacía años. Había ordenado limpiarla días atrás, aunque no la pisaba desde antes de la muerte de su esposo. Estaba vestida de manera impecable, blusa de seda marfil, falda color humo y un broche de amatista en la garganta. El cabello recogido, sin un solo mechón fuera de lugar. Los guantes de encaje negro bien ajustados, como si el protocolo pudiera protegerla de lo inaceptable. No pidió que Irena viniera, pero tampoco se negó cuando Elizabeth la anunció. Simplemente dijo: «Si quiere hablar, que venga a la estufa. Es lo único que no ha cambiado en esta casa». Irena cruzó el pasillo con la serenidad de quien ya no espera comprensión. Llevaba el diario de Josefa en la mano derecha. No lo ocultaba. Lo cargaba como quien lleva una antorcha o una tumba. Entró sin mirar demasiado alrededor. Matilde estaba sentada en un sillón de terciopelo color ciruela. Las ventanas estaban cerradas, pero la luz entraba con una melancolía pálida que hacía que todo se viera más viejo, más ajado. Ambas mujeres se miraron como si estuvieran frente a un espejo roto. No había saludo, no había gesto de cortesía, solo distancia y un pasado que comenzaba a humear. «Usted no tiene derecho», dijo Matilde al fin, con voz baja pero afilada. «Tengo memoria. Eso basta». «¿Memoria?», rió Matilde, una risa seca, sin cuerpo. «Lo único que tiene es resentimiento». Irena no respondió. Caminó hacia la mesa central, retiró con calma los libros decorativos que la adornaban y colocó el diario. Lo abrió en una página marcada con una cinta azul. «Aquí, su esposo escribe que no fue su decisión, que usted gestionó el encierro, que usted firmó las cartas, que usted se encargó de callarla». Matilde no se movió. ¿Y si fuera cierto?
susurró al fin. ¿Qué gana usted con revolver cadáveres? No buscó ganar, solo poner nombre a lo que dolió, a lo que mató. Josefa, murmuró Matilde, y en ese nombre cabía toda la rabia. Esa cosa. Irena no reaccionó con furia, pero el temblor sutil en sus párpados delató que la palabra había cortado. No fue una cosa, fue una mujer, fue mi madre. Matilde se puso de pie de golpe. El broche en su garganta brilló con un fulgor que parecía una amenaza. ¿Y qué pretende? ¿Una disculpa? ¿Una misa? ¿Una corona de flores? Nada de usted, respondió Irena. Ya no tiene valor. Entonces, con una lentitud medida, tomó el diario, lo cerró y lo dejó de nuevo sobre la mesa. Léalo, o quémelo, es lo mismo. Lo que dice allí ya vive en mí. Y sin esperar más, dio media vuelta y salió de la sala. Sus pasos no resonaron, pero el silencio que dejó atrás fue más denso que antes. Matilde miró el diario unos minutos. No lo abrió. Lo tomó entre las manos con una mezcla de repulsión y temor. Luego se acercó a la chimenea encendida, arrojó el cuaderno al fuego y observó en silencio cómo ardía. No notó que había algo distinto en las llamas, que el papel no crujía con la desesperación del original, porque no era el original. Irena había hecho copias, varios días antes, con tinta indeleble, en hojas numeradas y firmadas por la propia Josefa, en aquellos momentos de lucidez que nadie quiso ver. Aquella noche, mientras la mansión dormía bajo el eco de una historia que comenzaba a filtrarse por las paredes, Elizabeth se presentó en la habitación de Irena. No tocó, solo entró, con una taza de té entre las manos. No vine a hablar de ella, dijo. Irena estaba sentada frente a la ventana. El cuaderno duplicado descansaba sobre sus piernas. Lo cerró sin prisa y se giró. Lo sé, quería preguntarte algo, no por compasión ni por culpa, solo porque me duele no saber. Pregunta. ¿Fue feliz? Hubo una pausa que supo más que 1000 confesiones. Lo intentó, respondió Irena al fin. Hasta el último día. Elizabeth se sentó frente a ella. Le ofreció la taza. Irena la tomó, pero no bebió. Acarició el borde con los dedos, como quien toca algo sagrado. Se miraron durante un largo rato. No se dijeron nada más. Y sin embargo, algo entre ellas cambió. No la sangre, no el apellido, pero sí la manera en que se sostenían la mirada. Mientras tanto, en otra ala de la casa, Matilde hablaba en voz baja con el abogado de Viena. Ese testamento no puede sostenerse, dijo. Hay inconsistencias, dudas sobre su estado mental. Escriba lo necesario. El abogado no la miró, solo tomó notas. Sabía que esa batalla no se ganaría en la ley. Se ganaría, o se perdería, en el juicio público. Y ese juicio ya había comenzado. A la mañana siguiente, el semanario de Wallenburg apareció con un titular en portada que se extendía como un rumor imposible de detener. La heredera secreta de Hollen. Documentos revelan hija ilegítima del juez. La fotografía no era de Irena. Era de una página del diario. Un fragmento escrito a mano. Una frase subrayada por el periodista, Thomas Brenner. Mi hija no tiene apellido, pero tiene verdad, y la verdad no se esconde. Las copias estaban hechas. Las palabras, liberadas. El fuego no pudo callarlas. Elizabeth despertó antes del amanecer. No fue una alarma lo que la levantó, ni el sonido de la lluvia, ni el temblor de algún mal sueño. Fue algo más silencioso, más sutil, la sospecha. Ese pensamiento que nace como una picadura y que si no se atiende, se transforma en herida. Bajó al estudio de su padre, descalza, envuelta en un abrigo que apenas cubría el camisón de lino. La casa dormía aún, con ese suspiro largo que tienen las mansiones cuando no se atreven a cerrar los ojos del todo. Buscaba algo. No sabía qué. Abrió cajones. Recorrió carpetas.
releyó documentos que ya había visto decenas de veces, hasta que, al fondo de una gaveta secreta, encontró un sobre que no llevaba fecha, pero sí una letra que no admitía confusión. Era la de Matilde. Elizabeth se sentó junto al escritorio, bajo la luz amarilla de un candil, y abrió el sobre con manos que ya no eran tan firmes. La carta estaba dirigida a un nombre: Josefa K. No había fórmulas amables, ni cortesías formales. Solo frases breves, calculadas, que destilaban amenaza en cada línea. Espero que comprenda que lo que está en juego no es su bienestar, sino el de una familia entera. Su silencio es lo único que puede evitar un escándalo irreparable. Si insiste en perturbar lo que ya ha sido decidido, las consecuencias no recaerán solo sobre usted. Elizabeth leyó esas palabras como si leyera un idioma extranjero. No reconocía a su madre en ese tono. O quizás sí la reconocía, y eso era lo que más le dolía. Lloró sin aspavientos, sin sollozos. Las lágrimas cayeron como lo haría la lluvia sobre un techo de zinc, sin belleza, sin dramatismo, solo con certeza. Mientras tanto, lejos del bullicio sordo de la mansión, Irena viajaba en un coche alquilado rumbo al orfanato donde había crecido. Llevaba un pañuelo blanco anudado al cuello y una carpeta con las cartas que, en otro mundo, le habrían sido entregadas a tiempo. El convento se encontraba sobre una colina. Era un edificio modesto, con paredes encaladas y techos oscuros. Las monjas lo mantenían con esfuerzo, pero no con amor. El frío se colaba por las grietas como un huésped habitual. La madre superiora, Sor Aloysia, yacía en su cama, cubierta por una manta de lana que no lograba esconder el temblor de sus huesos. «Pensé que no volvería», murmuró al verla. «Yo tampoco lo pensé», respondió Irena. La monja le indicó con la mirada una caja al pie de la cama. «Todo está allí». Irena se arrodilló, abrió la caja. Había papeles doblados, sobres amarillentos, lazos sueltos. Eran cartas, una por mes, escritas por Josefa. «Hoy soñé que te peinaba. Hoy escuché tu voz en una niña que cantaba. Hoy recé por ti, aunque ya no crea en nada». Cartas que nunca llegaron. Cartas que pudieron haber cambiado algo, o al menos haber acompañado. Irena no lloró, no en ese momento. Solo guardó las cartas con delicadeza, como si cada una fuera una arteria que volvía a latir. Antes de marcharse, una niña de cabello muy oscuro la detuvo en el pasillo. «¿Usted es la señora Weiss?» «Sí». La niña sacó de su bolsillo un pequeño trozo de tela, bordado con una flor roja. La madre Josefa decía que esto era suyo. Lo guardó por si algún día venía. Irena tomó el pedazo de tela y lo besó sin pudor. Era una caricia que venía desde otro tiempo, desde un regazo perdido, desde una madre que había bordado su amor en hilos porque ya no tenía manos para abrazar. Esa misma tarde, Matilde convocó a la prensa local. Quería hablar, quería limpiar, quería, sobre todo, no ser olvidada. El salón principal de la casa fue dispuesto como si se tratara de un evento oficial. Hombres con sombreros, periodistas con cuadernos, fotógrafos con aparatos voluminosos, esperaban sentados con la impaciencia de quien huele sangre. Matilde apareció como una actriz en su escena final. Vestía un traje azul medianoche, perlas discretas, labios apenas pintados. Y mintió. No existe documentación alguna que respalde la versión de la señorita Weiss. No hay pruebas legales, ni testigos confiables. Mi esposo fue un hombre de honor. Su legado no será ensuciado por rumores sin fundamento. Antes de que pudiera continuar, Irena entró por la puerta trasera. No fue anunciada. No interrumpió. Solo caminó con la serenidad de quien no necesita permiso. Se acercó a Thomas Brenner, el periodista, y le entregó un fajo de papeles. Esto es lo que no se quiso leer. Él lo recibió sin hablar. Irena no miró a Matilde. No la confrontó. No la nombró.
porque hay silencios que son más lapidarios que los insultos. Luego se marchó, tan tranquila como había llegado. Esa noche, Thomas leyó las cartas, leyó el diario, leyó la amenaza, leyó el amor bordado a mano en una tela deshilachada. Publicó todo. La edición especial salió con letras negras sobre fondo blanco. Una fotografía de Josefa, joven, apoyando su mano sobre un vientre que aún no era visible. Y una frase como título: ella tuvo una hija y un verdugo. En la mansión, Elizabeth leía el artículo con los ojos vacíos. Ya no lloraba. Ahora temblaba, no de frío, sino de revelación. Entró al salón donde su madre tomaba el té. Matilde la miró, lista para defenderse. Pero Elizabeth no preguntó, solo dijo: tú fuiste su verdugo. Y al decirlo, algo en ella se liberó. La hija perfecta, la heredera dócil, la niña del apellido ilustre, murió en esa frase. Y lo que nació después, aunque doliera, sabía a verdad. La casa olía a violetas mustias. Eran flores de luto, escogidas no por su fragancia, sino por su resistencia al marchitamiento. Matilde las hacía colocar en los jarrones principales, como si su forma de rendirse incluyera seguir decorando el fracaso. Esa mañana, Elizabeth la encontró en el salón de té. Estaba sentada en su sillón habitual, con el cuello erguido y las manos cruzadas sobre las rodillas, como si esperara una visita importante. Pero no era el caso. La única visita que tendría era su hija. Y no venía por compasión. Elizabeth no vestía de duelo. Llevaba una falda de lana azul petróleo, una blusa blanca sencilla y el cabello recogido en un moño que no era perfecto, pero sí libre. Su rostro no tenía expresión. Lo había vaciado a propósito, como quien se prepara para una batalla que ya no es por victoria, sino por dignidad. Matilde no se movió. ¿Me vas a traicionar? Elizabeth no parpadeó. No, voy a soltarme. La frase no fue lanzada como un cuchillo, sino depositada como una llave, porque había puertas que, para abrirse, no requerían fuerza, solo decisión. Matilde cerró los ojos, y por primera vez no pareció una mujer poderosa. Pareció una figura esculpida en mármol, hermosa y vacía. Mientras tanto, fuera de los muros de la mansión, la historia ya no era solo un murmullo local. El diario de Viena publicó una crónica completa. El periodista Thomas Brenner, con una mezcla de temor y firmeza, había compartido las cartas, los documentos, los fragmentos del diario de Josefa. Los títulos eran como espinas. El juez y la hija silenciada. El nombre que no se pronunció en vida. La verdad no se hereda, se escoge. Wallenburg ardía sin fuego. Los vecinos ya no susurraban solo en las misas o en los pasillos del mercado. Ahora discutían en las plazas, escribían cartas a los periódicos, enviaban telegramas a familiares en Viena y Praga. El apellido Hollen se había convertido en una grieta moral. Algunos defendían a Matilde, otros a Irena. La mayoría, simplemente, observaba cómo caía la máscara de una familia que por décadas había enseñado a callar con elegancia. Irena no hablaba. Rechazó todas las entrevistas. No firmó ningún comunicado. No asistió a ninguna cena. Y sin embargo, su silencio resonaba más que cualquier discurso. Los niños del pueblo la señalaban cuando pasaba por la plaza. Unos la llamaban la hija del escándalo, otros la señora de los papeles. Algunos se reían, otros se asustaban. Irena no respondía. Caminaba como si viniera de otro siglo, con el rostro sereno y los guantes siempre puestos. Un día, al cruzar frente al molino, una mujer mayor, una de las panaderas que alguna vez sirvió a Matilde, se acercó. No dijo nada. Solo le tendió un pañuelo bordado a mano. «Para cuando le tiemble el alma», murmuró. Irena lo aceptó. Lo guardó sin pronunciar palabra. Esa misma tarde, llegó una carta sellada con un emblema que Irena no reconoció de inmediato.
Era de Viena, de una fundación para mujeres que habían sido declaradas enfermas por motivos morales, abandonadas por sus familias o encerradas por motivos que no aparecían en ningún expediente. La carta no prometía dinero ni reconocimiento. Solo ofrecía un espacio, un puesto de colaboración en los archivos, una invitación a revisar historias de otras mujeres como Josefa, para que su memoria no fuera una excepción, sino una semilla. Irena no respondió de inmediato, pero guardó la carta en la misma caja donde había dejado el retazo de tela bordado por su madre. Esa caja ya no era una reliquia, era una brújula. Poco después, Elizabeth tomó una decisión que no consultó con nadie. Renunció a su parte de la herencia. Sin espectáculo, sin carta pública, solo un documento notariado y una nota escrita a mano que dejó sobre la mesa del cuarto de Irena. Eres más joven que todos, porque elegiste no serlo. Irena leyó la nota varias veces. No lloró, no sonrió. Solo acarició la firma al final. No decía tu hermana, no decía con cariño, decía Elizabeth, y eso bastaba. El mismo día, Matilde comenzó a desvanecerse. No de cuerpo, pero sí de gesto. Durante el desayuno, olvidó pedir su café. Durante el almuerzo, se quedó mirando un cuadro durante 20 minutos. En la tarde, pidió que le cerraran las cortinas, aunque no había sol. Por la noche, se encerró en su cuarto y no respondió a los llamados. Al tercer día, los médicos llegaron. Dijeron agotamiento nervioso, colapso histérico, crisis de identidad, pero quienes la conocían sabían que era otra cosa. Era un silencio elegido, una forma de desaparecer sin morir, un exilio interior que no necesitaba permiso. Fue internada en una clínica privada, lejos del pueblo, en una colina donde la niebla nunca se disipaba del todo. No volvió a hablar, ni a escribir, ni a levantar la cabeza, y así, la mujer que había construido una dinastía a base de secretos, terminó devorada por ellos. La casa Hollen quedó vacía de voces, solo quedaban los retratos, las ventanas empañadas, y una historia que ya nadie podía controlar. Porque lo verdaderamente poderoso, eso que no se hereda, que no se compra ni se roba, es el derecho a decir, esto fue lo que me hicieron, y aquí estoy, todavía. La tierra aún estaba húmeda por las últimas nieves. En el cementerio de la colina, los cipreses crecían retorcidos por el viento del norte, como si quisieran proteger, con sus sombras alargadas, a quienes ya no podían hablar por sí mismos. El silencio allí no era absoluto. Crujía bajo los pasos, temblaba en las ramas, se escondía detrás de las cruces de madera corroída. Irena subió la cuesta sin prisa. Llevaba en el bolsillo de su abrigo una piedra blanca, lisa y ovalada, que había encontrado semanas atrás junto al arroyo. La había guardado como quien guarda una palabra que aún no se atreve a pronunciar. Se detuvo frente a la tumba sin nombre. No tenía epitafio. Solo un número grabado en una pequeña placa de bronce oxidado. El lugar donde enterraron a Josefa no era parte del cementerio noble. Estaba en la sección que la iglesia aún llamaba, con vergüenza encubierta, los olvidados. Irena se arrodilló. Limpió la tierra con la palma de la mano enguantada y colocó la piedra justo en el centro. Era un gesto ancestral, anterior a la cruz, anterior a la culpa. En algunas culturas, se dejaban piedras para que el alma no se perdiera. En otras, para recordarle al mundo que esa vida había pesado, que no había sido en vano. Ya no estás sola, murmuró. No esperó respuesta. El viento soplaba entre las ramas como una oración rota. A lo lejos, el sacerdote del pueblo observaba. Era un hombre mayor, de espaldas encorvadas y mirada tibia, cuya cobardía no era maldad, sino hábito. Durante años, había callado, había obedecido, había mirado hacia otro lado. Pero esa mañana, al ver a Irena inclinar la cabeza sobre la tumba de su madre, encendió una vela en la sacristía. No dijo el nombre de Josefa.
Pero lo pensó, y por primera vez lo pensó sin miedo. En el café de la plaza, el ambiente había cambiado. Irena entraba ahora sin mirar hacia abajo, no porque se sintiera más fuerte, sino porque ya no sentía la necesidad de disculparse por existir. El camarero le ofrecía su té sin preguntar si deseaba algo más. Las cucharitas estaban siempre perfectamente alineadas. Una mujer dejó caer un pañuelo al pasar. Irena lo recogió. Nadie se burló. Las miradas ya no eran de escándalo. Algunas contenían vergüenza. Otras, una especie de respeto tímido, como quien se da cuenta, demasiado tarde, de que había participado del silencio. Las mujeres del pueblo, las mismas que antes se persignaban al verla, empezaron a murmurar menos. Algunas incluso asentían levemente cuando pasaba, como si ese gesto pudiera restituir, en algo, lo que no supieron hacer a tiempo. Una tarde, llegó la noticia que Irena no esperaba. La enfermera que había cuidado a Josefa en sus últimos días, aquella mujer de rostro ovalado y manos temblorosas, había muerto en su pequeña casa del campo. Irena no lloró, pero esa noche, al encender la lámpara de aceite, encontró sobre su mesa una caja de cartón sencilla, envuelta en papel de periódico. No llevaba remitente, pero reconoció la letra. Dentro había una carta. A veces no supe protegerla, pero te prometo que la cuidé hasta el último suspiro. Josefa no moría de locura, moría de soledad. Guardo este mechón de su cabello porque era lo único que brillaba incluso en la oscuridad. Hoy te lo devuelvo. Perdóname, si puedes. El cabello estaba trenzado con delicadeza. Aún conservaba un leve aroma a lavanda seca. Irena lo tocó como si acariciara el eco de una voz. Lo guardó junto al pañuelo que una mujer del pueblo le había ofrecido. Objetos mínimos, gestos que no cambiaban el pasado, pero lo volvían más soportable. Entretanto, Matilde había sido declarada incapaz por los médicos de la clínica. Su mutismo ya no era considerado un acto de voluntad, sino un estado irreversible. Se negaba a alimentarse, no pronunciaba palabra, y apenas respondía a estímulos. Algunos decían que era castigo divino, otros que era su última estrategia. Pero Irena sabía que era otra cosa. Matilde se había cerrado sobre sí misma como una flor venenosa, no por remordimiento, sino por miedo. No soportaba ser vista sin el pedestal. En ese contexto, llegó la validación legal del testamento. El documento era ahora inapelable. El Estado había ratificado la voluntad del juez. Irena tenía derecho a la mitad de la herencia. Estaba citada para firmar los papeles y recibir oficialmente su parte. La cita fue fijada para un jueves por la tarde, en la antigua oficina notarial del pueblo, una construcción de piedra gris con ventanales altos y pisos que crujían como huesos antiguos. Llegó puntual. Vestía de negro, como siempre, pero había un leve cambio. Ya no llevaba guantes. Sus manos desnudas descansaban sobre su regazo con serenidad. No buscaba ocultar nada. El notario se puso de pie al verla. Le ofreció una silla. Leyó los documentos. Extendió la pluma. «Solo debe firmar aquí, señora Weiss». Irena observó el papel durante un largo minuto. El escudo Hollen estaba impreso en la esquina superior, dorado, reluciente, como una herida que nunca cicatriza. Tomó la pluma, pero no firmó. Sacó una caja de cerillas del bolso, la encendió, y sin pronunciar palabra, acercó la llama al borde del testamento. El papel ardió lentamente, con un crepitar casi dulce. Todos se quedaron en silencio. El notario se levantó de golpe. Uno de los empleados intentó apagar el fuego con un vaso de agua, pero Irena ya había dado un paso atrás. «Lo que me importa no se compra». Dejó la sala sin mirar atrás. La justicia, a veces, no se pronuncia en los tribunales ni se escribe con tinta. A veces, se susurra en voz baja, o se quema. Esa noche, al regresar a su cuarto, encendió la vela junto a la ventana. El mechón de cabello descansaba junto al pañuelo y la piedra blanca.
3 cosas pequeñas, 3 memorias que no pesaban, pero que la sostenían. Y por primera vez, en mucho tiempo, se permitió cerrar los ojos sin temor a lo que pudiera soñar. Wallenburg despertaba con una luz pálida y sin promesas. El invierno había perdido su dramatismo, pero no su silencio. La escarcha persistía sobre los techos, como si la ciudad se negara a cerrar los ojos sobre todo lo que había visto. En la habitación del piso superior de la pensión Baumel, Irena cerraba una maleta pequeña. Dentro, una bufanda de lana azul deshilachada en los bordes, una libreta nueva aún por manchar, el diario original de Josefa y un sobre sellado con cera morada, la carta que, años atrás, había deslizado en el abrigo del juez. Se detuvo un momento frente al espejo ovalado, cuya superficie empañada no le devolvía ya ningún rostro familiar. Solo una sombra con el cabello recogido en un moño bajo y ojeras tenues de quien ha llorado sin escándalo. Pasó los dedos por el borde de la mesa de noche, como si se despidiera también del mobiliario. No dejaría nada atrás, excepto su olor, un aroma entre lavanda y papel envejecido. En la entrada de la pensión, Marta, la mujer que le había preparado infusiones de manzanilla sin hacer preguntas, la esperaba con las manos temblorosas. Mi madre cuidó a Josefa, y yo, sin saberlo, la cuidé a usted, susurró, con una lágrima que no pedía consuelo. Irena se inclinó levemente, besando la frente arrugada de la mujer con un respeto que no conocía jerarquías. Usted hizo más que muchos que llevan apellidos largos, respondió, con un hilo de voz. Marta le entregó una pequeña caja de madera. Dentro, un pañuelo bordado con iniciales antiguas. J.H. Lo bordó su madre. Lo guardamos, sin entender por qué. Quizás era para esto. Irena no dijo nada. Guardó el pañuelo con delicadeza, como quien cierra una tumba que ha aprendido a no maldecir. La estación de tren no tenía multitudes ni campanas. Era una estructura de madera crujiente, con bancos de hierro despintado y columnas que parecían agotadas. El viento se filtraba entre las tablas, trayendo el aroma tenue del carbón y de alguna flor seca. Había nieve sucia entre los rieles, pero ningún canto de aves. Una niña se acurrucaba junto a su madre en el andén. Irena las observó desde lejos. El abrigo de la niña estaba cosido a mano, y la mujer acariciaba sus cabellos con una ternura que parecía sobrevivir al frío. Irena bajó la mirada. No por envidia, sino por respeto. El tren aún no llegaba, pero ella ya no tenía nada que esperar. Escuchó pasos acelerados, un crujido de hojas congeladas bajo zapatos bien lustrados. «Señorita Weiss», dijo una voz jadeante. Era Thomas Brenner, el periodista. Llevaba una bufanda mal enrollada, los guantes mal puestos y el rostro encendido por la urgencia. «Señorita Weiss, encontramos esto». Le mostró un papel doblado en 4. Era la carta que ella había dejado en el abrigo del juez. Una funcionaria de la morgue la había hallado, aún intacta. «¿Es suya?», preguntó él. Ella asintió. No tomó la carta. No negó ni explicó. «Escriba sobre ella», dijo, entregándole el diario de Josefa. Sobre su risa, su miedo, su voz en la oscuridad. «Yo solo fui la mensajera». Thomas no respondió de inmediato. Su pluma ya no bastaba. Pero tomó el diario con ambas manos, como se toma un objeto sagrado. «¿No quiere que el mundo sepa quién fue usted?». «El mundo ya sabe quién fue él», respondió. «Ahora es tiempo de que recuerde quién fue ella». Y con esa frase, subió al tren sin mirar atrás. En el interior del vagón, Irena se sentó junto a una ventana empañada. Sacó su libreta nueva y escribió una sola frase. «La verdad duele, pero el olvido mata». Luego cerró la libreta, apoyó la cabeza contra el vidrio y cerró los ojos. Un chirrido largo anunció el inicio del viaje. Mientras el tren comenzaba a moverse, la niña del andén agitó su mano con fuerza. Irena abrió los ojos justo a tiempo para verla.
No la conocía. No tenía nombre ni historia en común, pero agitaba la mano como si supiera algo, como si dijera: «Yo sí te veo». Irena levantó una mano con suavidad. No sonrió con la boca, sino con los ojos. Un gesto apenas, pero suficiente para no ser invisible. Flashback. Josefa, con los cabellos desordenados por el parto, cantaba en el sanatorio una nana sin melodía. El bebé dormía en una cuna de madera clara. Afuera, la nieve no cesaba, y el viento se colaba por las rendijas como un huésped no invitado. Pero en esa habitación, todo era calor. Josefa miraba a su hija con una mezcla de miedo y devoción. Le acariciaba la frente con dedos que aún temblaban. «Tú sí vivirás, tú sí tendrás nombre». Y luego, como si hablara a la noche misma: «Si yo no puedo contarlo, alguien lo hará». Wallenburg despertó al día siguiente con un cielo más limpio. El periódico semanal llegó a manos de todos, desde el panadero hasta el alcalde, desde el sacristán hasta los estudiantes. En portada, una fotografía antigua de una mujer con mirada esquiva. El título, en tinta negra y sin adornos: «La mujer que no quiso venganza, solo justicia». Y debajo, la firma de Thomas Brenner. Y una dedicatoria: «A todas las voces que fueron calladas, a las que aún esperan ser oídas». Las calles aún dormían bajo una capa ligera de nieve. No era el tipo de nieve épica de los inviernos implacables, sino una nieve tranquila, resignada, como una anciana que ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Las campanas de una iglesia cercana tañían discretas, sin urgencia. En una casona reformada, ubicada en un barrio intermedio, ni pobre ni aristocrático, simplemente olvidado por el bullicio, funcionaba la Fundación para la Educación de la Mujer. En sus salones amplios, alguna vez destinados a bailes de sociedad, ahora se escuchaban sílabas lentas, tropiezos de tinta, risas contenidas y el murmullo de nombres nuevos aprendidos. Allí, entre niñas de trenzas desparejas y zapatos de segunda mano, Elizabeth Holland enseñaba a leer, no como se enseña desde una tarima, sino sentada a su lado, repitiendo sonidos, señalando letras con el dedo manchado de tiza. La A se abre, como los brazos de alguien que espera, decía, y la niña frente a ella la miraba como si esa explicación lo revelara todo. Nadie sabía que aquella mujer, de vestidos sencillos y mirada firme, llevaba el apellido de una de las familias más influyentes del país. Había renunciado a los salones, a los discursos, a los vinos dulces servidos en copas altas. Eligió las migas, los libros gastados y el polvo leve de los pupitres humildes. En el despacho administrativo de la misma fundación, más al fondo, Irena Weiss trabajaba en silencio. Archivaba documentos, respondía cartas, organizaba papeles, como si con cada pliego ordenara una parte de su historia. Sobre su escritorio había una placa de bronce, discreta y sin pretensiones. E. Weiss, archivo histórico, Josefa, siempre. Nadie la había exigido. Nadie la había aprobado. Ella misma la mandó a hacer con un artesano del barrio. La colocó sin ceremonia. Y nadie osó retirarla. El artículo de Thomas Brenner, publicado semanas atrás, había hecho un recorrido inesperado. De los muros de Wallenburg pasó a las manos de profesores universitarios, estudiantes de derecho, mujeres en conventos, madres solteras y viudas silenciadas. Fragmentos del diario de Josefa se leían en cafés humeantes, en aulas de seminario, en mercados donde las vendedoras lo pasaban de mano en mano. En las cartas que llegaban a la fundación, muchas no tenían remitente. Algunas venían con flores secas, otras con pañuelos bordados, otras con un solo renglón. Gracias por no olvidarla. Una madre escribió: «Usted no gritó, pero gritamos todas con usted». Irena respondía con pluma negra y frases breves. Nunca hablaba de sí misma. Agradecía, alentaba, devolvía palabras como quien devuelve abrigo en invierno. En el sanatorio privado de las afueras, Matilde Holland no pronunciaba casi palabra. Dormía largas horas, despertaba sobresaltada y volvía al mutismo. Solo repetía de vez en cuando
una palabra única, que parecía herida. Josefa. Josefa. La enfermera nueva no comprendía el peso de ese nombre, pero lo anotaba en el registro diario con letra temblorosa, como si presintiera que ese sonido, aunque suave, tenía una historia detrás que aún dolía. Un día cualquiera, que no figuraría en ningún calendario especial, Irena recibió una carta de Elizabeth. No tenía membrete, no tenía fecha, solo una línea escrita a mano, con tinta azul. Gracias por no decirlo. Ya lo sabía. Irena la leyó una sola vez. No la dobló. La colocó entre las páginas del diario que ya no era diario, sino testimonio. Esa noche, una niña entró a su despacho. Era la misma que, semanas atrás, había agitado la mano en el andén. Ahora tenía los cabellos recogidos y llevaba un vestido gris demasiado grande para su cuerpo menudo. «Señora Weiss», dijo la niña, «¿puedo...?» No terminó la frase. Se acercó y la abrazó, rodeándola con ambos brazos finos. Irena se quedó quieta. No preguntó su nombre, no la corrigió. No dijo nada, solo la abrazó de vuelta, no con fuerza, sino con constancia. La niña susurró: «Mamá». Irena no respondió, pero no se apartó. Antes de cerrar el despacho esa misma noche, Irena colocó una nota manuscrita en el mural de entrada. Era una hoja sencilla, sin firma. Solo decía: «La verdad no libera, pero al menos no se calla». No necesitaba más. Afuera, Viena amanecía. La nieve era más fina que la del mes anterior. Parecía más una bendición que un castigo. Algunos transeúntes comenzaban a recorrer la plaza, abriendo los abrigos con timidez, como si quisieran que el aire tocara su piel de nuevo. Un joven, con un ejemplar viejo del semanario Die Stimme, se detuvo frente a la estatua de una poeta olvidada. Leyó en voz baja, en una voz que no temía ser oída: «Josefa», y con ese nombre cerró el periódico y lo guardó contra el pecho. No era un nombre famoso. No estaba en placas oficiales. Pero por primera vez era un nombre que no dolía al ser pronunciado. Viena, otoño de 1920. La ciudad ya no era la misma. Ni sus relojes, ni sus sombras, ni sus banderas. La guerra había dejado su huella como una grieta profunda bajo la alfombra de terciopelo. Se había comido parte de la nobleza, parte de las calles, y otra parte, más íntima, de la fe de la gente. Pero aún quedaban cafés abiertos, aún había niños que corrían tras las palomas. Y aún, en una pequeña sala de lectura en el ala sur de la Fundación para la Educación de la Mujer, se oía una voz suave repitiendo sílabas a niñas de mirada inquieta. «Rosa, Rosa». ¿Ves cómo la lengua toca el paladar? La niña asintió. Tenía el cabello claro y rebelde, los ojos color avellana. Su apellido no figuraba en ningún registro ilustre, pero su curiosidad era de linaje antiguo. «¿Y qué significa mi nombre?», preguntó, sin levantar la vista del cuaderno. La mujer frente a ella no respondió de inmediato. Le acarició el pelo, como quien cepilla un recuerdo que no quiere dañar. Significa que algo puede florecer, incluso después del invierno. Elizabeth cerró el libro de fonética con delicadeza. Su vestido era gris, sin adornos. En la solapa llevaba prendida una pequeña flor de tela, idéntica a la que una vez alguien bordó en secreto en un pañuelo. Tenía 33 años, y ya nadie la llamaba señorita Hollen. Nadie, excepto en las cartas que llegaban cada primavera desde el manicomio. Matilde seguía viva. Su cuerpo había cedido, pero no su memoria. Escribía con letra diminuta en papeles de hospital, frases que parecían mensajes de otro tiempo. Algunas las firmaba como la esposa del juez, otras, simplemente, una sombra. Irena ya no vivía en Viena. Se había mudado al norte, cerca del lago de Neusiedl, donde el viento tenía olor a madera mojada y las aves migraban sin pedir permiso. Allí, en una casa blanca con persianas verdes, organizaba archivos de mujeres olvidadas
y cocinaba en silencio para una niña que, ahora con 12 años, leía a escondidas los diarios de su madre adoptiva. La niña se llamaba Lena. No llevaba el apellido de Irena, ni de Josefa, ni de nadie más. Era suya como se es de los lugares a los que se llega tarde, pero a tiempo. Los domingos caminaban hasta la orilla del lago con un cuaderno en blanco. Irena escribía fechas, nombres, notas sueltas. Lena dibujaba. En una página escribió: «No todas las madres vienen con sangre. Algunas llegan con un abrazo. Y se quedan sin nombre, pero no sin amor». El periodista, Thomas Brenner, se convirtió en editor. Publicó un libro titulado La heredera silenciosa, con prólogo anónimo y fotografías de objetos. Un anillo, una carta quemada a la mitad, una flor bordada. El texto se estudió en escuelas. Algunas copias fueron censuradas. Otras pasaron de mano en mano como reliquias domésticas. Nunca volvió a ver a Irena. Pero una vez, en un tren hacia Praga, una niña lo miró fijamente y le dijo: «Mi madre dice que usted contó la historia bien, aunque sin llanto». Thomas no supo si era un reproche o un elogio. Pero sonrió, como se sonríe ante una herida que ya no duele. 8 años después, Josefa seguía sin tumba oficial. Su nombre no estaba inscrito en mármol, pero sí en hojas sueltas, en libretas de orfanatos, en las paredes de la fundación donde su historia aún se contaba en voz baja. Era la madre de la que nadie hablaba, susurraban algunas mujeres. Y la hija volvió a decir su nombre. Una vez al año, Irena regresaba a Wallenburg. Iba sola, dejaba una piedra blanca sobre una colina donde no había cruces. Luego visitaba la pensión donde se había hospedado aquel invierno. Bebía un café negro y dejaba una página del diario de Josefa escondida en algún libro de la biblioteca local. Así, sin reclamar venganza, sin exigir memoria, sembraba algo parecido a la verdad. Algo que no buscaba justicia en los tribunales, sino en las miradas de quienes alguna vez fueron silenciadas. El amor, aquel que no se dice, resistió, no como promesa ni como final feliz, sino como huella, como carta no enviada, como el perfume de alguien que ya no está, pero nunca se ha ido del todo, porque hay nombres que no se heredan, se reconstruyen, y hay mujeres que no son recordadas por lo que gritaron, sino por lo que lograron que otras ya no tuvieran que callar. Hay historias que no necesitan gritar para quedarse con nosotros, historias que, como una carta nunca enviada, nos tocan justo donde no sabíamos que dolía, y nos enseñan que incluso los amores inconclusos pueden ser completos en su propia forma secreta. No se ama a alguien por lo que se espera de él, sino por lo que nos revela de nosotros mismos, decía Simone de Beauvoir. Y Irena, con su andar silencioso y su corazón que aprendió a no mendigar, nos lo ha recordado, porque esta no es una historia de reencuentros para siempre, ni de finales con fuegos artificiales. Es una historia de almas que se reconocen tarde, pero a tiempo para despedirse bien, y eso, en un mundo que corre tanto, es un milagro íntimo. Jacques y Violet, perdón, Irena y Josefa, como verás, incluso al narrar se nos cruzan los fantasmas, no nos enseñan a recuperar el pasado, sino a honrar lo que sí fue, incluso si no duró. A veces, el acto más valiente no es quedarse, sino soltar sin rencor. Y la libertad no se encuentra en el olvido, sino en la memoria que ya no duele. Si esta historia resonó contigo, si en algún momento sentiste que Irena también pudo haber sido tu madre, tu hermana, o tú misma en otra vida, te invito a escribir en los comentarios la palabra memoria. Así sabré que llegaste hasta aquí y que esta historia, tan callada, tan verdadera, te tocó de algún modo. Comparte este relato con alguien que necesite recordar que el pasado no se borra, pero sí puede resignificarse. Y si quieres seguir explorando historias así de profundas y conmovedoras, te invito a ver otras narraciones que estoy dejando aquí en las tarjetas. Todas están tejidas con el mismo hilo invisible que une a quienes sienten mucho, aunque digan poco. Gracias por quedarte.
Gracias por sentir. Nos vemos en la próxima historia.